¿Qué tal, amiguitos del Cosmos Mágico Interestelar? Estoy otra vez saludándolos con mucho gusto, con muchas ganas de compartir una lectura que resulta crítica y que, aunque nos habla de un régimen que ya no está vigente, como es el estalinismo, pero aporta reflexiones sobresalientes sobre lo que ocurre, pues aún en el mundo con estos regímenes totalitarios que abusan indiscriminadamente de toda su maquinaria para causar terror, hambre, miedo. Entonces, me parece un libro que no se sale del contexto histórico actual y que pasarán los años, los siglos y que lamentablemente por la misma naturaleza humana seguirá siendo persistente este tipo de tendencias pues tan terribles en la forma cómo se ejerce el poder en el mundo históricamente. Me refiero al libro Coba el Temible de Martin Amis, un escritor inglés británico que, bueno, es muy conocido quizás por su obra de ficción, tiene novelas sobresalientes, es probablemente uno de los tres mejores escritores ingleses contemporáneos, vivos, y que, bueno, podemos hablar de sus novelas como Campos de Londres, una de las más notorias, quizás en algún momento haremos alguna referencia sobre el mismo, pero esta vez trataremos sobre un libro que es un ensayo y un documento atroz, porque nos remite y con datos duros, fríos, incuestionables sobre la cantidad de muertes que trajo el estalinismo durante el tiempo que Joseph Stalin estuvo en el poder en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Desde luego hay antecedentes en el libro que nos hablan directamente sobre la figura predominante de la Revolución Rusa, en este caso Lenin, cómo fue la semilla, el germen para dinamitar este idealismo socialista soviético en aquel país en los años 20 del siglo pasado, y que desde luego tiene una muerte prematura, él no alcanza a ejercer el poder muchos años, viene una disputa muy fuerte. Ustedes ya conocen que Trotsky era una de las personas que estaba en esa lucha por el poder, junto con Stalin, eran los dos principales referencias. Quizás la visión de Trotsky un poco menos violenta, menos pasional, un poco más sensata, entre comillas. No podemos hablar ahora mismo que el régimen de Trotsky quizás hubiera sido mejor, no lo podemos saber, pero definitivamente tenían formas de proceder diferentes. Trotsky era una persona mejor preparada, con mayor capacidad para el diálogo, algo que Stalin careció totalmente de dichas características, definitivamente. Desde luego también está el hecho de que estas figuras canónicas del movimiento soviético en aquella Rusia, pues eran hombres misóginos, eran hombres mal preparados, incultos, eran, pues inclusive tenían desórdenes mentales, pues que rayaban en situaciones fuera de lo habitual en cualquier ser humano de comportamiento relativamente normal, ¿no? Había mucho miedo de que pues fueran derrocados por sus enemigos, y esto es lo que causaba un sistema represor que eliminaba por completo cualquier intento pues de levantamiento en armas, de golpe de Estado. Al morir Lenin, insisto, regresando a este tema, pues Stalin se hace por la fuerza del poder, realmente no hay un proceso democrático, ni siquiera lo más cercano a eso, para que Koba, como es uno de sus apodos y como sale mencionado en el título del mismo libro, pues después llega pues, a tomar todas las riendas de uno de los grandes monstruos de los países europeos de aquel tiempo, una nación que estaba generando pues mucha expectativa por su crecimiento, sobre todo militar. Recordemos que Hitler cae en manos del gobierno soviético, perece esta idea del nazismo en manos de los soviéticos. Cuando ellos van avanzando hacia el territorio ruso, pues viene la debacle del nazismo, y después viene esta recontraofensiva en la Segunda Guerra Mundial, en donde los rusos pues
se agandallan la mitad de Alemania, la otra mitad pues la administran los gringos en una Alemania que queda devastada. Y el libro, ¿por qué también retomo esto? El libro hace comparativos por demás inquietantes entre la cantidad de muertos que tuvo o que lamentablemente se dieron durante el nazismo, principalmente, recordemos, judíos, en este caso fueron la raza perseguida, y curiosamente representaba apenas el 1% de la población en Alemania, y quizás también en otros países donde fueron perseguidos, como Francia, Polonia, etcétera, etcétera. Pero lo que les voy a leer a continuación, que es el intro del libro, es una de las preparaciones para la lectura que nos pone en sus páginas Martin Amis. Lo voy a leer textualmente porque nos puede dar una idea más clara sobre a dónde conduce esta lectura con un dato muy escalofriante. He aquí la segunda frase de The Harvest of Sorrow, Soviet Collectivization and the Terror Famine de Robert Conquest. Quizá podríamos poner en su justa perspectiva el presente caso diciendo que se perdieron 20 vidas, no por cada palabra, sino por cada letra que hay en este libro. Esta frase representa 2.700 vidas, tan solo la frase que acabo de leer. El libro tiene 411 páginas. Es decir, ¿cómo es que muere tanta gente durante el régimen stalinista? Pues prácticamente de hambre, asesinados por la represión tan enorme que había o que ejercía el sistema de gobierno en aquel entonces, sobre todo campesinos que representaban más del 85% de los habitantes en la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas. Básicamente mueren de hambre, inclusive el libro nos presenta casos y fotos de aquella época de los antropófagos que se manifestaron en aquel tiempo, estas personas que comían por la desesperación a otros seres humanos que ya estaban muertos y que también eran considerados pues criminales y luego eran mandados al Gulag. Y el miedo que generaba en sí era la principal herramienta de sometimiento hacia el pueblo en general. Es terrible también lo que acusa este libro porque, bueno, es evidente, independientemente se diga o no en este texto, que Stalin fue un líder demasiado popular en la Unión Soviética de aquellos tiempos. Es terrible y es certero. Y no deja pasar en alto esta comparación que hace con el nazismo y la cantidad de muertes, y digo, siempre será reprochable lo que un líder trastornado como Hitler le hizo a pues todo un pueblo, a millones de personas en el mundo, pero los números que arroja este libro respecto a los rusos, a los mismos compatriotas soviéticos, y tan solo la frase introductoria que les acabo de dar, saquemos cuentas, y tan solo también está el antecedente de Lenin, que del año 1921 a 1922 generó más de 5, o mejor dicho, se dieron 5 millones de muertos por hambre, por un gobierno que no sabía administrar su riqueza, que estaba concentrado solamente en unas cuantas manos, que era la gente del gobierno prácticamente, que estaba fanatizada con esta idea del socialismo que generaba el famoso Homus Sovieticus, que era un hombre superior, que era un hombre compartido, más humanizado, y que creció como un árbol retorcido en la realidad, y que lejos de generar bienestar común en los ciudadanos de aquella sociedad, creó muerte, creó desesperación, y por eso mucha gente pues murió a causa de estos malos manejos de estos líderes que no tuvieron realmente una visión sensata para ejercer el poder, y que pues causaron más muertos que la misma guerra mundial, en el sentido de un solo país concentrado tan grande como es Rusia. Y es lamentable lo que nos muestra, y también nos pone en perspectiva histórica de que pues no solamente el nazismo fue algo terrible, sino el subsecuente triunfo que tuvo en aquel momento pues el stalinismo en Occidente, su imposición, su dominio de Alemania, que desde luego le permitió ser como que un enemigo de mucho cuidado ante los norteamericanos. No se metían mucho, dejaban hacer Stalin lo que quería. Ahí sí realmente no hubo esta idea romántica que luego nos manejan los norteamericanos de ir a salvar
países de dictadores, lejos de ello, fueron cómplices en un inicio de este tipo de sistema. Pues eso es todo, amigos, es un libro que quería dedicarle una cápsula entera porque vale muchísimo la pena y que no es nada consolador, y sin embargo nos da reflexiones para este presente y nos pone a pensar que quizás no hay un régimen con estas características tan atroces, pero sí hay dos, tres fulanos en el mundo en este momento que tienen este tipo de comportamientos psicópatas y que, bueno, yo los dejo a su criterio quiénes son. Me despido, espero que nos podamos ver en la siguiente cápsula. No olviden de compartir, darle like y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.